Hola Fer, qué gusto me da verte. Ahora sí que años sin vernos, sé que fuiste de Puebla a Guadalajara, pero fuimos como de los primeros del instituto, ¿no? Bueno, tú más que yo. Y me da muchísimo gusto que hayas accedido a donarnos esta hora de tu tiempo y de tus conocimientos que son amplísimos, Fer. No sabes el gusto que me da de compartir este espacio contigo y con toda la gente que contacte en este foro, que convoques nuevamente, que la verdad yo creo que es abrir estos espacios es fundamental para no solo actualizarnos, sino también para debatir temas que en la práctica, para quienes ya llevamos años trabajando con eso, pues a veces no se abordan en los congresos, a veces no se abordan en las charlas, en las pláticas y ya después de algunos años, no sé si me puedas dar razón, pero son fundamentales Totalmente. hablar de ellos, ¿no? Y el tema que tú vas a abordar el día de hoy, señores, tela, no se la pierdan, de veras, no se lo pierdan, ¿ok? Te voy a presentar porque no quiero perder más tiempo. Adelante, Bien, Marqués. es Fernando Rafael Gómez Urrea. Él es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Tiene una maestría en neuropsicología y educación de la Universidad de La Rioja de España. Maestría en análisis y desarrollo de sistemas en el Centro de Estudios Sistémicos, modelo TGD, terapia narrativa, terapia sistémica, grafología. Programación neurolingüística, constelaciones familiares, tanatología, intervenciones en crisis, acompañamiento tanatológico, consejería tanatológica, terapia de contención, terapia gestal y terapia de regresión. Tiene 32 años de experiencia en la docencia a nivel nacional e internacional. Conferencista magistral a nivel nacional e internacional, psicoterapeuta, escritor, creador y facilitador de más de 600 talleres y retiros. ¿Y qué les puedo decir? Tiene publicaciones, uno de sus libros es El secreto para superar las pérdidas de Editorial Trillas, Los procesos de duelo de Editorial Trillas, y tiene un manual de acompañamiento a pacientes terminales en CONASIDA y un manual de dinámicas para capacitación e intervención en VIH-Sida. No, ya me salté un pedazo porque no quiero perder verdaderamente este espacio. Miren, señores, nada más les voy a dar el tema que va a tratar Fernando, ¿sí? Se llama Manejo ético de las creencias paranormales y extrasensoriales en el tratamiento del duelo. Y pues arrancamos, Fer, con todo mi cariño y Arrancamos. todo mi amor. Es, ¿para qué es importante abordar el manejo ético de estos temas en la práctica clínica del duelo, Fer? Fíjate, yo creo que la mejor forma de empezar es reflexionando un poquito sobre los pacientes cuando están en el proceso de duelo y es un momento en donde podríamos a lo mejor decir es el estado de mayor vulnerabilidad, tanto psicológica como emocional, en la vida de una persona, donde el dolor es muy intenso, tenemos mucha desorientación sobre la existencia y la búsqueda desesperada de ese consuelo, de ese alivio o significado, nos hacen especialmente susceptibles en esos momentos a cualquier daño que no tenga pues un acercamiento o una mirada ética de quien lo profesa. Entonces, cuando hablamos de la intervención de todos los tanatólogos, los psicólogos, psiquiatras, médicos y personal que está enfocado pues a no generar daño, vamos a decirlo así, y a veces cuando no podemos curar, paliar, o acompañar, ¿no? Aliviar el dolor de quien está transitando por ese proceso, sí es muy importante atender que quienes lo estamos haciendo representamos una autoridad en donde las personas que acuden a nosotros, pues bueno, advierten que tenemos un conocimiento ya fundamentado con la experiencia de los años y nos convertimos en una figura de apoyo central en el medio del caos que ellos están enfrentando. Entonces, es, quiera que no, una posición de poder que conlleva mucha responsabilidad ética y que cualquier abuso de esta confianza, por muy sutil que sea, puede causar un daño muy profundo y muy duradero, especialmente cuando se involucran las creencias espirituales que tocan el núcleo de la identidad y del sistema de significados de cada persona. Entonces, podríamos decir que estas creencias espirituales constituyen el núcleo más fundamental, más profundo de nuestra identidad como seres humanos y que violar ese espacio íntimo puede experimentarse como una profanación o generar un trauma adicional al que ya están viviendo.
justificando entonces el por qué es importante hacerlo es para no causar un daño irreparable, para entender cuál es la frontera entre ayudar y promover nuestras propias creencias, que ahí es en donde tenemos que limitar la transferencia de nuestras visiones y sobre todo ayudar a nuestros pacientes a que no haya, digamos, esa línea delgada que muchos cruzan, que mucha gente desgraciadamente cruza cuando están enfrentando el duelo. Y lo voy a decir de una forma sencilla. Mucha gente se apoya en mediums, se apoya en canalizaciones, Sí, se apoya en gente que habla con los ángeles, que habla con los maestros o con la gente que se ha ido. Y bueno, se puede entender que a lo mejor quien busca esto es porque está buscando de inmediato el saber cómo están sus familiares, en reforzar sus creencias, pero es una línea muy muy. delgada en donde puedes mover no solamente una cuestión existencial y generar una crisis espiritual honesta, sino además, como profesionistas debemos entender que hay que ser honestos en integrar la ciencia y la espiritualidad, esa tensión que existen entre estos dos puntos, si bien una a veces confronta a la otra y viceversa, deben de integrarse para reformar el humanismo que está dolido, que está quebrado ante la muerte de alguien muy cercano a nuestras vidas y sobre todo atendiendo que va a impactar en las decisiones importantes, en la formación de esa identidad posduelo y sobre todo, yo creo que lo más importante del fundamento es que hay que respetar la dignidad de la experiencia humana ante el dolor. Esa sería la respuesta. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. De hecho, vi una publicación tuya que quise copiarle y ya no la volví a encontrar, ¿no? Relacionada justamente con esto, esta parte ética Sí, importantísima. sí. Sí. Bien, Fer, ¿cómo se mezcla la ética psicoterapéutica con la parte espiritual en el proceso de duelo? Fíjate, que para mí esta es una pregunta fundamental porque cuando acompañamos a alguien que está en el duelo, por lo general nos encontramos en un territorio en donde converge tanto lo profesional como lo espiritual. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que navegamos este espacio sin traicionar a ninguno de los dos? ¿Cómo podemos mantener, por un lado, la rigurosidad de ser profesionales sin deshumanizarnos en el proceso? ¿Cómo honramos, pues, ambas partes sin exceder lo que está en nuestras manos hacer? Y, pues, ante ello, lo que ambas partes éticas definen es la dignidad humana, la compasión, al igual que la motivación, el compromiso con la verdad o el principio de no causar daño específicamente. Entonces, poniéndolo en un ejemplo, muchas personas cuando están acompañando y están atendiendo esta crisis de fe, esta confrontación con Dios, cuando ha fallecido un ser querido, de repente a veces nos sentimos como muy impulsados a decir, bueno, comparto mi fe, comparto mis convicciones para tratar de dar consuelo, ¿le juego al abogado de Dios, ¿no? O me mantengo neutral, ¿no? Entonces, esa resolución en el espacio terapéutico, ya con una ética profesional, debe de tener prioridad en definir que si no puedo referir al paciente en una escucha activa, pero respetuosa, en donde vaya poco a poco viviendo y lidiando la crisis, confrontando sus principios, pero también reformándolos, haciendo preguntas estratégicas en donde no influyamos nuestras propias convicciones en su proceso, creo que es lo más relevante. En esencia, digo, al igual que esto, podemos poner un segundo ejemplo. A veces vemos que las personas que están enfrentando el proceso de duelo están absolutamente desmotivadas, que no tienen conexión genuina con la vida, que quieren soltarlo todo, amén de decir que están con depresión, con ansiedad o con otras, a lo mejor, características, sobre todo en los duelos traumáticos, que estén enfrentando un trastorno de estrés postraumático, por ejemplo. Entonces ahí es en donde, ¿qué es lo que yo hago como acompañante o como terapeuta? Respeto la autonomía del paciente o me impongo con autoridad, ¿no? Y ahí
el respeto a la autonomía del paciente, aún en la condición más extrema, en donde a lo mejor uno pudiera justificar que por vinculación a la vida o por motivarle para que no se suicide, para que no haga algo en contra de su integridad, sea física, psicológica o social, a lo mejor lo justifiquemos, pero es una línea muy delgada, Mari Carmen, muy, muy Muy delgada y delgado. no podemos incurrir en tratar de apresurarnos por el no saber manejar el estrés, el disconfort que genera a veces escuchar las historias de los pacientes, aventurarnos a explorar el convencer a nuestro paciente de que por algo pasan las cosas o porque Dios así lo quiso, no, que son como las formulaciones, digo, perdón, lo voy a decir así, Ah, son las sí, dime. formulaciones que a lo mejor alguien inexperto o que apenas Sí, está sí. iniciando en el campo de la clínica de la tanatología pudiera resolver de forma inmediata, pero la realidad es que quienes ya hemos pasado por duelos, es decir, no solamente estar del lado del terapeuta, sino también del lado del paciente, cuando llega alguien y nos dice, Dios así lo quiso, o Dios tiene un mensaje para ti, o Dios pone sus batallas más fuertes a los guerreros que elige, o hay algo que tienes que descubrir el para qué sucedió esto, muchas personas no lo van a tomar a bien. No sé si te ha Por pasado. supuesto. Te va a O sea, recordar la parentela completa. pero a los ancestros de toda tu Sí, sí, genealogía, sí, o sí, sea, sí, sí. no, no. Entonces, el mensaje central es cómo mezclo esa ética psicoterapéutica con la espiritual y eso no implica ni contaminar, ni influir, mucho menos imponer, sino más bien integrar lo que ya tenía nuestro paciente dentro de sus creencias y acompañarlo que concilie con su espiritualidad en el entredicho de que, bueno, pues va a cambiar su percepción, va a cambiar su identidad, va a cambiar su noción fundamental o primal, si lo queremos decir de otra forma, pero es un proceso y la realidad es que en las primeras etapas del duelo no se resuelve. Centralmente, la identidad espiritual, después de toda la crisis que conlleva el duelo, empieza a solucionarse entre el año y medio y los 2 años y medio posteriores a la muerte del ser querido. Y la gente quiere resolverlo en las primeras etapas. Entonces también hay que considerar ese punto, que no tenemos ni la consolidación emocional, ni social, y a veces física, como para poder integrar nuevas y mejores propuestas de vida. Y eso no significa que invalide lo que nosotros estamos tratando de poner sobre la mesa por el bien del otro, pero también hay que entender que si estoy malo de mi pancita, pues no me des una birria, no me des Así es. una barbacoa picosa, Y ¿no? un pozole. Y O un sea, pozole, pues me va a hacer daño, dame chance. A que tenga estómago, a que tenga claridad, a que tenga templanza, a que tenga fuerza en mi alma para poder digerir esa transición en donde muchos a lo mejor solo se enfocan en lo emocional o en lo físico, pero el dolor espiritual es real y es profundo y permanece durante años en el proceso de duelo y no tener objetivos definidos de intervención ya entrados en la tercera, cuarta etapa del proceso de duelo, pues ese es atender no solamente una intervención post-duelo, sino la transición a esa conexión con el proyecto de vida que es fundamental. wow. No, súper interesante. Ujú. Oye, pero yo te he escuchado en pláticas, en conversaciones, hablar del ego espiritual. Ujú. Esto, ¿de qué se trata de este ego espiritual? Fíjate que es esta apropiación de las experiencias que acontecen en la vida de las personas que nos rodean como si fueran propias, en donde tenemos que sí o sí dar una opinión, ¿no? O sea, es como el deporte favorito de los opinólogos, ¿no? De los todólogos, ¿no? Donde sí o sí hay que debatir o dar mi punto de vista para sentirme incluido, como si hubiera mucha ansiedad de pertenecer en la dinámica que la otra parte está exponiendo. Entonces, es un poquito violentar la identidad de la creencia que tiene el otro frente a la espiritualidad. Entonces, esto es muy delicado, sobre todo porque en los dolientes, en los pacientes,
eh, me ha tocado ver que cuando el paciente está exponiendo su problemática, a veces el terapeuta incurre en decir, yo también, ¿no? O yo ya pasé por ahí, o mi duelo es más profundo, ¿no? O hay otros que les genera tanta ansiedad que su ego espiritual los lleva de, no, 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 ¿no? O sea, fíjate cómo lo dice. Sí, No, sí, no, sí, no, sí. esto, ni te metas por ahí, ¿no? Exacto. Es por aquí y no te muevas de aquí, Así. ¿no? O sea, con una evitación o Ujú. incluso juicios hacia los Soberbia, dolientes. ¿no? Ya Ah, debe llamar con ya esta una soberbia. soberbia, pero bárbara, ¿no? O sea, como nada más les falta la sotana y el cetro como para decir qué es lo que tienen que decir o no. Y el ego espiritual lo podemos ver manifestado en estas personas que dicen, tú no estás preparado para ese tipo de respuestas, como si no tuviéramos, no, la evolución, ¿no? Entonces, Wow. hay frases demasiado soberbias que caracterizan al ego espiritual de el mensaje llega cuando el alumno está listo, Sí, o sí, el sí. nivel de conciencia o el nivel vibracional, así como por, ¿no? O sea, Sí, ¿en estoy de dónde acuerdo. estás? O sea, ¿en dónde estás tú que estás tratando de establecer la validación de tu percepción, que es lo que hace tu realidad, ¿no? Apelo a la frase de percepción es realidad, sí, pero es tuya. O sea, y cada uno tiene un camino, una forma absolutamente distinta y no respetarla es violencia Totalmente. es absolutamente violentador, ¿no? Entonces, irrumpen en las premisas que les genera ansiedad, porque es verdad, y tú y yo y quienes hemos desarrollado la tanatología en la práctica durante años, hay ciertos cuestionamientos que a veces nos hacen los pacientes que después uno tiene que ir a terapia a trabajarlo, pero lo Sí, trabajas tú sí, solito. es tu problema. Exactamente, o sea, como tú haces el apunte, es decir, me acaba de mover mi vida y me reventó el cohete en la cara, Así es. pero te lo tragas y lo trabajas tú en terapia. Pon sonrisa 37, respira profundo, relájate y acompaña, ¿no? Que eso es lo más ético que uno puede hacer, pero apropiarse, minimizar lo que el paciente, por ejemplo, está diciendo, y fíjate el ejemplo que voy a poner aquí. Ah, es que yo vi a mi mamá caminar en la noche o soñé que tenía un mensaje. O sea, fíjense lo que estamos ahorita hablando, que esto es algo no común, No. súper común, ¿no? Y hay ruidos en mi casa, tengo las cenizas de mi ser querido en casa, entonces, ¿qué hay de las cuentas pendientes que no se resolvieron? Si mi familiar está inquieto y su alma está en pena, entonces tengo que hacer ta, 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 con cualquier cantidad de rituales para calmarle porque no le pude decir, porque no pude hacer. La evitabilidad sabemos que es parte de, ¿no? Y se manifiesta en lo espiritual. Entonces, quieren completar los hechos, quieren completar los pendientes una vez que el ser querido se ha ido, y no es que esté mal, pero cuando tomamos más esa ruta, en lugar de ir acompañando, soltar poco a poco esa noción de vida, esa relación presencial con una relación íntima de abrazar esa presencia en nuestro ser, pero que ya no está replicándose en lo cotidiano, es fundamental para evitar duelos patológicos. Wow. Entonces, no sé qué opines al respecto, pero muchos terapeutas hacen esto, ¿cierto? Y te voy a decir y te voy a confesar algo. Yo creo que en algún momento de mi vida yo caí en este ego espiritual, ¿no? Es que los libros dicen, ¿no? Y a veces con los libros tratas de hundir a la persona y de datos, ¿no? Es como te hundo de conocimientos, datos y lo que dice fulano. Pero poco a poco te vas dando cuenta, ¿sabes? Que tienes un ser humano frente a ti que tiene creencias. Y lo digo y lo comparto porque evidentemente de este lado también hemos incurrido en muchas de las cosas que dices, sí, pues ya no puedo dar marcha atrás. Y cuando iniciaba en este proceso, muchas de las cosas que ahorita estamos compartiendo con mucha humildad, ¿no? Y con muchos apes a lo largo del camino, pues vas rectificando y vas profesionalizando tu ética para poder desempeñarte. Entonces, es una invitación con mucho amor para quienes ustedes tienen la convocatoria de acompañar, quienes tienen ese amor para ser pacientes,
en la transición de estos procesos con la gente que les pide apoyo, tratar de vigilar lo que ya estos viejos pero Sí. experimentados tanatólogos podemos compartir con mucho amor Y que con cuánto hubiera ustedes, ¿no? dado yo que cuando empecé o tenía poco tiempo, alguien me lo hubiera dicho. Por eso me parece tan valiosa esta conversación. Es ¿Verdad que sí? como regalarles un avance muy importante en este nivel de conciencia, este nivel de cercanía hacia ese ser, a ese doliente que tienes frente a ti. Sí, oye, no, no. Perseguimos porque, súper. Sí, sí, no, o sea, y continuando con esto, no se trata de ser superiores con los pacientes, es un acompañamiento, estamos al mismo nivel, Al estamos mismo. compartiendo el pan y también esa crisis espiritual se comparte. Entonces hay que ir abriendo más el corazón, más la mente, aprender a callar y a observar más, ¿no? Así E identificar, pues, en qué momento nuestro ego está metiendo la pata. Uy, es y cierto. tengo que morderme la lengua y decir, vamos Así un es. pasito para atrás, ¿no? Y en qué momento seguir el acompañamiento, asumiendo que, bueno, pues sí, hay errorcitos que hay que ir ajustando, pero que con esa disposición y apertura a actualizarse, a siempre estar buscando programas o foros como este, eh, pues quien está atendiendo pueda decir, ah, pues es que decía tal libro y entonces esto y el tal autor es como, aprende, acompaña. Así es. Acompaña y acompaña desde Solamente. el silencio. Así es, El así es. silencio. Qué interesante y qué importante, Fer, ¿no? Y bueno, muy preocupante también por las personas que a lo mejor tomaron un taller de 4 horas y ya quieren dar este acompañamiento. Es mucho cuidado con eso, por favor, mucho cuidado. Yo sí hago llamadas de atención. Hay quien dice, ay, pero es que sí, yo ya sé y puedo y, wow, ¿no? Esa sería, fíjate, que una de las banderas rojas Por supuesto. en la praxis de la tanatología, ¿no? O sea, yo creo que hablando pues propiamente, como dicen los chicos ahora, ¿no? De estas nuevas generaciones, las red flags, ¿no? Las banderas rojas, los puntos que hay que tener como alarma, que en el caso, por ejemplo, de la espiritualidad, pues cuando nosotros estamos acompañando el proceso de duelo, evidentemente, como ya lo hemos visto, podemos incurrir en decirle al otro, ay, yo sé lo que tú necesitas, ¿no? Espiritualmente, o caer en la promesa de una certeza de algo que no puedo comprobar, que no puedo verificar, que no puedo acompañar a la persona incluso a que lo realice, que es como vender una falsa esperanza. Y a veces la gente lo reclama y puedes dejar una huellita ahí medio mal sembrada que se convierte en espina. Entonces, aprovechar la vulnerabilidad del duelo para promover creencias religiosas, y me ha tocado, desgraciadamente me ha tocado Caray, verlo. No, 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 no. Que si aceptas este dogma, estos principios, y te metes a nuestra comunidad, y entonces todos te vamos a sanar y todos cantamos. O sea, está muy bien tener esa claro, comunión, esa red de apoyo social, pero híjole, cuando te empiezan a poner textos sagrados en donde lo meten a proselitismo religioso, qué delicado es eso, Mari Carmen. por supuesto. Y casi nadie se atreve a decir esto. Me ha Hablar de esto, tocado, ¿no? me ha tocado ver a muchos dolientes que convierten su religión en procesos de duelo. Wow, sí, tienes No razón. sé, ¿te ha Sí, tocado verlo? sí, ¿No? O sea, claro. que llegan congregaciones y entonces empiezan a dar la palabra y a dar testimonios y a dar textos en donde jalan a los feligreses en condiciones de vulnerabilidad. Eso no es Cierto. ético. Eso es absolutamente contraético. O sea, no se debe Una de etapa muy convertir a alguien vulnerable, muy muy vulnerable. Entonces, se trata pues de no aislar a la persona, pero fíjate, a veces lo que también es una red flag, y si hay familiares que están escuchando esto, en donde de repente empiezas a ver que tu ser querido que está en duelo,
se empieza a ir demasiado a una corriente espiritual o espiritista y te Eso. estás separando de la convivencia, de la unión, de el compartir lo que son los valores educacionales, culturales o familiares. Híjole, ahí hay que intervenir, porque tendencialmente salen con tu familiar no entiende porque está, ya sabes, como muy primario, ¿no? Él no sabe, es una persona que está dormida, ¿no? En su conciencia y bueno, pues hay que perdonarlos, pobrecitos, ¿no? Son muy reactivos y muy primarios. Oye, ¿cómo, por qué haces eso? ¿No? Entonces, hay que tener cuidado, esa es una bandera muy, muy fuerte y sobre todo para una persona que de repente pueda tener un exceso de fanatismo, Mari Carmen, como, y lo tengo que decir también, a Dilo. veces nuestros ancestros, ¿no? O sea, se ponían en luto y era vestirse de Hasta se negro durante, flagelaban, ¿no? Pues no, ya. bueno, no, no, Ay, no. ay, O ay. sea, y estaban en luto durante años, en donde diario No, iban no, a se les misa, moría el marido y toda la vida de luto. O sea, papá, toda mamá la vida. igual, toda la vida de luto. Digo, hoy día sí, o sea, no son ya tantas las personas que lo hacen, pero eso no significa que no suceda todavía y Claro. más en algunos estados, ¿no? Y no van a fiestas, no hay música, no nada, para toda la vida. Se retraen totalmente, se aíslan y empiezan a idealizar estos dogmas. O ahí te va la otra, que ese es otro red flag también, en donde empiezan a idealizar extremadamente a la persona que ha fallecido. ¿No? Digo, También. lo podemos decir así de una forma simple, era tan bueno, tan lindo, Sí, sí. tan gentil, tan generoso el compadre, y en vida era un borracho, vividor, canijil, ¿no? O Sí, sea, pero ya, golpeador, todo, sí, sí. sí, sí, es narcisista, ¿no? Pero tan pronto cruzan al más allá, ¿no? Ya. Y Es entonces bueno, empiezan a hacer una religión cierto, en donde ponen de Mesías a su ser querido. cierto. Y a un grado que me ha tocado verlo, que es patológico, esa es otra red flag. Ese es otro punto en donde debemos de calmarlo. Y hay una más que no quiero olvidar, que es No, no. la culpa espiritual que paraliza. El sentir que la muerte ocurrió de tu ser querido porque tú cometiste una falta espiritual, porque cometí un pecado, porque si yo hubiera orado más, porque si mi fe hubiese sido más fuerte, porque si esto fue un castigo por mis pecados. No, no, esto hace que haya no solo depresión, sino un duelo patológico, un duelo muy intenso, muy complicado y muy condicionado, en donde convergen muchas variables antiéticas. Y hay que tener cuidado con estas red flags, Mucho Marica. cuidado, mucho cuidado. Mucho cuidado. No, 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 qué interesante, pero sí, estas sesiones, señales de alerta o banderas rojas, por favor, pongan mucha atención de cuando alguno de sus pacientes acompañados, etcétera, está cayendo en esto. Bien. Sí, Bueno, sí, sí. quiero aprovechar todo el tiempo contigo. Y bueno, en el título se menciona eventos paranormales o extrasensoriales. ¿A qué te refieres, Fer? A ver, A ver, aquí ya entramos a otra, ya estamos Sí, avanzando. Ahí, colóquense ustedes con un cafecito, si sí, quieren, sí. pónganle pausa ahorita al video que se va a poner, esta segunda parte va a levantar rating. Fíjate, Mari Carmen, nos referimos específicamente a las experiencias extrasensoriales o paranormales, a estos fenómenos perceptivos que parecen ocurrir fuera de los canales sensoriales conocidos y que no pueden explicarse mediante las leyes físicas normales. Ya. Entonces, esto incluye experiencias como lo que mucha gente diría la telepatía, que es la comunicación mental directa o la clarividencia, que es la percepción de eventos distantes o la precognición, que es el conocimiento de eventos futuros, las experiencias cercanas a la muerte o la percepción de presencias o entidades no físicas. Entonces son experiencias perceptivas que van más allá de nuestros cinco sentidos habituales, como presentimientos que se cumplen, sensaciones de presencias inexplicables o la percepción de información que no podríamos conocer
por medios ordinarios. Y la razón de traerlo aquí es que mucha gente cuando está enfrentando el proceso de duelo, tiro por viaje dice, yo lo sentí. Lo Yo oí. sentí que esto iba a pasar y no hice nada para evitarlo, ¿no? O yo, a diferencia de los demás, tengo contacto, yo puedo escuchar, yo puedo sentir, yo puedo ver, y lo que me está revelando es que la herencia tiene que ir para mí porque será su voluntad. Sí, 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 O sí. sea, Sí, te los sí, prometemos que sí. así pasa. ¿A poco no, Maricar? Sí, claro, sí, por supuesto. Y entonces me está diciendo que tengo que informarte que ese objeto va para fulanita y no para fulanito, que tal cosa se tiene que hacer aquí, que le gustaría mucho que se hicieran tales y tales cosas. Y ahí es en donde empieza el bailotongo, Sí. o sea que por eso decimos casi no se habla de esto, No, no se habla. pero todavía más entramos en otra dimensión ya cuando empezamos a explorar estas áreas, porque hay quien tiene no miedo, Pavor. pánico de ir a su casa, de tener contacto de vuelta con los objetos, de dormir en su habitación. Y me ha tocado ver desde que sacan la cama, sacan la ropa, la queman, queman absolutamente todo, venden todo y se cambian y se quedan sin nada. Y dejan la casa así Así. íntegra, sin moverla por el miedo a que vaya a estar el ser querido ahí. Entonces, cuando enfrentamos esto con el acompañamiento terapéutico, el poder ser un puente de adaptación para las personas que están enfrentando estas creencias, estas nociones, no es una tarea fácil. Entonces, a eso nos referimos. Perdón, ya me extendí un poco más, pero a eso nos referimos con el concepto de lo Ok. extrasensorial. No, 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 es que sí, pero es que es muy común. Muy común, Más de lo que nos imaginamos o de lo que hablamos. ¿verdad que sí? Más de Sí. lo que hablamos. Totalmente de acuerdo. Bueno, ¿y Ujú. cómo influyen estas creencias en la elaboración del proceso de duelo? Fíjate que primero, a lo mejor habría que poner como un marco de referencia. Cuando una persona se cree que está en continuidad de comunicación con la existencia después de la muerte, ya sea eh, porque sus creencias le han dicho que hay reencarnación o que hay una vida eterna o una reunión con los seres queridos, es muy probable que para esas personas el dolor no desaparezca, pero va a adquirir un sentido absolutamente diferente. Entonces la muerte deja de ser un final absoluto para convertirse en una transición, que eso es lo que espiritualmente para muchos Es quisiéramos abordar o tejer del concepto. Este sería, digamos, como el marco ideal, saludable, podemos poner saludable. saludable. Sí, Y con eso, tradiciones como las que acabamos de vivir, en el Día de Muertos para los mexicanos o en otros países, otros rituales, ¿no? Que estructuran el proceso de duelo, los velorios, las misas, las ofrendas, las oraciones, las ceremonias, que son muy importantes porque son vías a través de las cuales a nivel social la persona puede expresar el dolor, puede recibir esa contención, pero además son momentos en donde se empiezan ya a elaborar las nociones de la realidad de la pérdida del ser querido. Es como un demarcamiento de, ah, caray, ya la foto de mi ser querido está en el altar, ¿no? Estoy aquí en una celebración eucarística o en este ritual para honrar la memoria de mi ser querido que ya no está. Entonces, a nivel social, como que a uno le cae el 20 cuando estás viviendo el proceso de claro, duelo en esos rituales. Entonces, claro. pueden facilitar estos vínculos continuos con el fallecido de forma positiva o de forma negativa. Así es. Y es una línea, como hemos hablado, muy delgadita. Entonces, la sensación de que la persona sigue presente de alguna manera, que puede escucharnos cuando rezamos o que nos acompaña desde otro plano, pues claro que puede dar consuelo y ayudarnos a mantener una conexión transformadora y cargada de un significado profundo de vida, ¿no? En donde
sabemos que es muy relevante separar el dolor del amor. Y ahí es en donde se concreta la resolución del proceso de duelo. Tengo que aprender a seguir amando sin dolor. Y Ujú. en esa noción de que lo que estoy amando no está presente más a nivel físico, pero tengo que aprender a hacerlo presente en mi emocionalidad, en mi psique, en mi espiritualidad, en mi alma. ¿Mm? Wow, Pero, qué pero en esa noción hay ciertas comunidades que pueden intervenir o personas que pueden intervenir, como antes lo habíamos comentado, que pueden no hacer de esta experiencia, vamos a decir, extrasensorial, en lugar de hacerla ver como un mensaje bonito en donde se quede la persona en su corazón tranquila, y lo voy a decir de una manera muy simple y muy común. Cuando llega un colibrí y se te queda un colibrí sí, sí. así revoloteando frente a ti o toca un pajarito a tu ventana todas las mañanas o una mariposa o una libélula, o luciérnagas. Eso para quienes hemos vivido los procesos de duelo es como una chispita en el alma, decir, vino a visitarme, aquí está, porque parte de nuestra cultura nos hace referencia a que a veces nuestros seres se les permite tomar un poquito en esa transición, estas formas, para hacernos ver que están bien, ¿no? Pero hay otros eventos, que es verdad que Mediums. también. No, no, ahí te va la A otra ver, parte. O sea, porque esto está bonito, ¿no? ese Y yo está creo que bonito. todos así como lo referimos lindo y no nos genera problema. Pero de repente un buen día estás en tu casa y empieza a oler profundamente al perfume o a la loción de ese ser querido. Wow. O empieza a oler a rosas. O empiezas a tener sensaciones de la nada, porque se ha documentado que mucha gente estaba cocinando, estaba cantando, estaba, ¿no?, barriendo, trabajando en la oficina y de repente sienten algo extraordinario que los saca de ese centro e inmediatamente la mente Sí, claro. se empieza a escalar a niveles extraorbitantes. Entonces, este tipo de experiencias en donde muchos hemos buscado respuestas, y yo levanto la mano, por Sí, no, yo supuesto, también. Yo y, también. Yo o también. sea, nos ha pasado, y quienes acompañan, hay cosas que como tanatólogo, que eso sería a lo mejor otro programa, otra Sí, entrevista, que nos ha pasado, que a lo mejor no tenemos pues explicación alguna científica para poder decir, yo vi ese objeto moverse de la nada con ventanas cerradas, y sí, sí lo vi. Yo justo estaba en el momento en donde todos percibimos un olor intensísimo a rosas y a Dios gracias en ese momento lo que dice, es la Virgen. Ah, bueno, pues entonces vamos a rezar, ¿no? sí, Y lo podemos así como contextualizar. Eso está lindo. claro. A algunos les genera shock, pero cuando Sí, hay cosas que no se perciben como lindas, ups, claro, ¿no? Ahí, claro. Por ahí, ejemplo, moretones que aparecen, ok, marcas, ¿no? ok. De repente ves que hay cosas que se rompen, que se mueven, o sea, ya como lo que algunos definen como poltergeists, ¿no? O Ajá, sea, o incluso visiones espectrales en donde sin buscar y sin condicionar, de repente se ha visto que hay en ciertos lugares, incluso hay una respuesta para eso, ¿sabías? Eso me ¿cuál? encantó a mí, A ver, sí, de los fantasmas y de ah, los espectros, de acuerdo a los campos magnéticos. No sé si ustedes recordarán, pero para quienes ya somos de la generación X y un poquito más para atrás, en nuestra época existían estos cassettes que ajá, grababan en cinta magnética la música sí, y las imágenes. Bueno, hay ciertos lugares en donde estos campos magnéticos cumplen esa función como esas cintas. Y es verdad que a ciertas temperaturas, la geolocalización
sobre todo, por ejemplo, cercanos a los polos, como lo es Argentina, como lo es Inglaterra, es muy probable que ciertos eventos puedan quedar en algunos espacios grabados, pero como si fuera un proyector que refleja lo que sucedió ahí. Incluso se ha podido demostrar que la porcelana o la tela a veces guardan sonidos que cuando se les pone en un tornamesa y se les pone, digamos, como el diamantito y lo echan a andar como estos antiguos discos de acetato, se escuchan cosas. ¿Mm? Pero esto tiene más una explicación física que paranormal, Claro, sí. en donde, digo, está muy documentado, por ejemplo, que en Inglaterra y en Argentina, casualmente es en donde más se ha manifestado estas experiencias, pero casualmente son los que están más cercanos a Los los polos y que tienen condiciones geográficas, los lugares en donde hay estas nociones espectrales que incluso hasta hacían tours, ¿no? Ah, pues vamos a ver el paso de la monja a tal hora, tal día, que es en donde se Sí. presenta, ¿no? Y hacían tours, y no sabes, está documentado. Y entonces llegaba toda la gente y efectivamente se veía cómo pasaba el espectro de una monja por un pasillo a tal hora, pero era como una repetición continua, como un banner, ¿no? Ahora lo llamamos, Ujú. ¿no? Que Van. como un bucle, ¿no? De una imagen que se repetía una y otra vez. Pues sí, estaba grabada en una cinta magnética, en un campo magnético de ese lugar. Pero ¿qué pasó? Que cuando empezaron a abrir las ventanas, cuando mucha gente empezó a concurrir a esos lugares, esa imagen que antes se veía muy nítida y que pasaba de una pared a otra, de repente, ¡pum!, y se apagaba la imagen y volvía a prenderse y volvía a apagarse hasta que se fue desvaneciendo. Explicación: al alterar los campos electromagnéticos, también se altera la grabación de los sonidos de las imágenes espectrales que se graban en esos momentos y que ante una variación de temperatura o de mecanismos que hacen que se reproduzcan, desaparecen. He ahí que lo que descubrieron es que cuando yo pongo luz, cuando yo pongo agua, cuando yo pongo elementos tierra o fuego, los campos magnéticos se alteran. De ahí que los rituales que involucran estos elementos pues tengan evidentemente una injerencia en alterarlos, pero tienen explicación. Claro, Y eso es claro. como de, entonces no es el alma en pena de mi ser querido, no, ¿No? simplemente una proyección espectral, abre la ventana, ¿no? Vamos a poner estas condiciones Y y todo tan, cambia. tan, todo en orden. Y desapareció Oye, el fantasmita. pero Fer, lo de los moretones. También tiene una Ah, explicación. sí, por Sí, favor. también, o sea, no, y podemos seguir hablando Sí, de esto, pero sí, sí, no, sí no, tiene una no. explicación. Las personas que han manifestado tenerlo tienen antecedentes de vasculitis o de problemas de coagulación, que en el momento en el que están viviendo los procesos del duelo, evidentemente alteran su metabolismo, dejaré de ser médico, ¿verdad? Sí, claro. Alteran su metabolismo, están en un estado tendencialmente inerte y estos puntos de presión en donde ellos se acuestan con la vida, vamos a decirlo, sedentaria que acompaña a lo mejor para muchas personas el proceso de duelo, pues hacen que esas zonas de presión eh, tengan pues una manifestación como un hematoma, ¿no? Que a veces se puedan ver incluso hasta como dedos, pero aparecen en la gente incluso hasta tocándoles, ¿no? De, hola, ¿cómo estás? Entonces, si tienes una fragilidad capilar, si tienes vasculitis o si tienes cierto tipo de padecimientos en donde haya edemas, como insuficiencia renal, problemas hepáticos, problemas cardíacos, que desgraciadamente muchas personas los tienen, pues con una presión a veces mediana, sin que la persona dé cuenta, se queda ahí marcada la manita que mucha gente después dice, no, es que vinieron y me están atacando espiritualmente. Entonces, no siempre cae por ahí. O sea, habría que acercarse y con ello, bueno, podemos decir a lo Sí, mejor claro. muchos No, ejemplos y más, además ¿no? me comentaste que tú tienes 2 años estudiando de todo esto, ¿verdad?
Ah, sí, claro. O sea, sí, documentado científicamente, o sí, sea, sí, sí, sí. O y para sea, que no crean que se lo está sí, sí, sacando o de la sea, manga. O he sea, aquí. tiene estudios científicos que Sí, está tratando pues, de ver todos estos y las explicaciones a todo esto, ¿no? sí, por eso, El fíjate, es muy, problema de muy todo importante esto, acercarse. sí, el problema de todo esto, Fer, es cuando los mediums, brujos, se aprovechan justamente de esto, ¿no? Y de la vulnerabilidad de las personas. Y ahí es en donde estos puntos éticos que hay que considerar en ese acompañamiento del duelo, hay que ver que haya respeto por las creencias, no estar metiendo ahí proselitismos religiosos, ni estar compitiendo cultural o espiritualmente con nadie, ¿no? O sea, son parte pues de el no hacer de una experiencia espiritual una patología y sobre todo saber resguardar la confidencialidad y la privacidad de las personas, porque hay que reconocer que también como profesionistas tenemos límites y uno de ellos implica el no andar ni exaltando ni minimizando el dolor con explicaciones religiosas. Y para efecto de estas intervenciones, siempre hay que pedir autorización y considerar que hay un dualismo en el efecto de meterse a explorar a través de experiencias espirituales. Y aquí ya entran como que ciertas personas en duelo se van a experimentar con ayahuasca, ¿no? Con Sí, marihuana, con peyote, con honguitos, ¿no? O sea, de un lado, o psicotrópicos, por otro, con este tipo de personas que canalizan y que ayudan, por otro, ¿no? Con la tabla Ouija y así, con quién sabe cuánta cosa y rituales que dices, Dios mío. ¿No? así. Entonces, pues Mucho bueno, cuidado con esto. hay que tener una línea de mucho respeto, decir, mira, no soy creyente de eso, pero no puedo influir en ti a que hagas o no lo que en tu Lo que te haga convicción. bien, Exactamente. lo que a ti te haga bien. Si no te hace daño, si no te genera ansiedad, Así es. si no te deprime más, si no te aísla y genuinamente te hace sentir mejor, adelante, hazlo. Pero si no, ¿para qué? Así. Bueno, pues seguimos. O sea, ¿qué implicaciones tendría el que se demostrara la existencia de esto en los procesos de duelo? No, imagínate, se cambiaría todo lo que nosotros conocemos como concepto de muerte, ¿no? De entrada, las religiones, Adiós. o sea, no, cambiarían absolutamente todas sus postulaciones y evidentemente los dogmas y la represión moral y social cambiaría, porque si a final de cuentas lo haga bien o lo haga mal, me voy a ir al cielo, entonces, pues, oiga usted, ¿no? Claro, Entonces, me voy a divertir. habría una crisis moral y de libertinaje durísima, o sea, evidentemente cambiaría y se rompería todas las concepciones, tanto filosóficas como psicológicas, como culturales, en conceptualizar lo que hoy día sabremos de la muerte. Entonces, muchas personas en duelo reportarían sentir a cada rato las señales o harían ver que cada sueño fuera un mensaje. Y con lo que ya hemos hablado, sería muy difícil distinguir la realidad de lo que estamos viviendo aquí en 3D de otros planos o dimensiones. Y obviamente nuestra manera de intervenir el proceso de duelo con el modelo tradicional como tal, que se centra a lo mejor en soltar y en aceptar, ¿no? Para poder seguir adelante. No, ahora nos tendríamos que convertir en mediums, Mari Carmen. Exactamente. No, O sea, imagínate. sí, o sea, nos tendríamos que convertir en Chamanes, sí, sí, brujas, sí, mediums. para reorientar a formas más saludables de mantener esa conexión en lugar de trabajar para despedirse. Y Así. además, digo, obviamente se reduciría para muchos el miedo a morir, eh, habrían otro tipo de intervenciones terapéuticas no científicas, no validadas, con todos los desafíos éticos y regulatorios que eso conllevaría, impactaría evidentemente en una dependencia o estancamiento si es que ese contacto fuese posible, porque una cosa es lo que nosotros queremos hacer estando aquí, pero imagínate que todos nuestros seres queridos estén influyendo
en nuestras decisiones, Así es. ¿no? O sea, como diciendo, bueno, pues tú ya estás allá, yo estoy aquí, ¿por qué no Sí. ves allá qué es lo que tienes que trabajar y me dejas trabajar Me aquí? dejas en paz, claro. ¿No? O Sí. sea, como diciendo, oye, veme a hacer este encarguito que no pude hacer, tú que tienes cuerpo, ándale, ¿no? Mm, Entonces dices, pues ya tuviste tu oportunidad, ¿no? claro, claro. ¿Me das permiso de yo vivir mi vida? Imagínate ahora las dinámicas de terapia. Tendría que ser, le das terapia al difunto, le das terapia al que está Claro. acá. Entonces, habrían abogados que conciliarían, ¿no? Las nociones. Imagínate las implicaciones de los asesinatos, los homicidios, Wow. ¿no? O todo el tema, de Muchos investigaciones. presos saldrían libres y muchos libres entrarían y etcétera. Así, claro, claro, por supuesto, ¿no? Y No, podríamos seguir no, en la chorcha de decir todo lo que cambiaría, pero sí sería un caos total, que a lo mejor para quien le interese ese tema, como una probadita, un canapé, les recomiendo mucho que lean el libro de Sabater, Fernando Sabater, Las intermitencias de la muerte, ¿no? En donde sí, en un pueblito, de repente a la muerte se le dio la gana de irse de vacaciones, nada más para que vean lo que Fer Sabater hizo en ese libro, que es de verdad un genio ese autor, de qué es lo que pasaría, ¿no? A manera de complementar estas implicaciones si de repente la muerte como tal pudiéramos verificar que no existe, ¿no? Cambiarían muchas cosas. sí, sí, sí. No, 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 no. Impresionante. No, imagino, no, tendríamos que, ahora sí Sí. que el ordenador tendríamos que borrarlo. Totalmente. Loading, ¿Estas sí. serían como las crisis espirituales, Fer? Por Fíjate que sí, que porque surgirían. sí, cuando nosotros estamos enfrentando los procesos de duelo, por un lado, nos cuestionamos el por qué estamos aquí, el por qué me pasa esto a mí, ¿no? Y obviamente si yo soy una persona que en vida fui devoto, hice lo que se me dijo tenía que hacer para ser bueno, ¿por qué me están castigando con las muertes? Entonces aquí sabemos que las cosas pasan, no te pasan a ti. Entonces, en lugar de decir, ¿por qué se me mueren? Así ¿Por es, qué a mí me pasa esto? A ver, quítale el yo, me, mí conmigo. Si le quitas, ¿por qué se me mueren? Es, ¿por qué mueren? así Porque es. estaban vivos. ¿Por qué me pasa esto? No, ¿por qué pasa esto? Entonces, cuando le quitamos el yo a estas preguntas, a estas formulaciones, créanme que las respuestas calman mucho más, se pueden afrontar mejor que cuando no lo hacemos, porque evidentemente la culpa, la evitabilidad, la crisis por la ausencia de lo que estábamos esperando, por buscar la autenticidad de esas experiencias o de esa conexión, nos va a llevar a dar espirales en el proceso de duelo que puede hacer que en lugar de resolverlo en 2 años, se resuelva en 5 o en 10. Wow, Así de sencillo. ciertísimo, Muy ciertísimo. fuerte, muy Muy, fuerte. muy fuerte. Y bueno, ya, para ir cerrando tristemente, pero bueno, quien esté interesado de hacer cosas con Fer, ahorita vamos a ver. ¿Cómo podemos lograr esa reconciliación espiritual ante estas consideraciones en los duelos? ¿Qué podemos hacer, Fer? Pero que una persona que ha experimentado extrasensorial o paranormalmente, o incluso a lo mejor solo ha tenido ese precepto o esa idea de espiritualidad, yo creo que lo más importante es facilitar que estas interpretaciones y o sensaciones o experiencias cumplan la función de integrar a la persona a la vida que está frente a ella. No es recalcar cosas que ya no son, sino más bien integrarlas en nosotros para que nos acompañen de una manera funcional a futuro Ok, y que en lo sumo ese trabajo o ese manejo de la incertidumbre, junto con ese diálogo que nosotros podemos tener con quienes han pasado en los procesos de duelo, nos vayan reorientando, redirigiendo a saber que es natural pasar por estos procesos espirituales, por estas crisis, pero que cada vez que enfrentamos esas dudas, cada vez que enfrentamos ese aislamiento, castigamos un poquito la religión, en el fondo estamos reconstruyendo de una manera más profunda, más madura, la posibilidad de aprender a no afanarnos a la forma y entender que la religión es lo que nos liga a lo sagrado, a la esencia, y que cualquier ritual o condición debe de cumplir más la función de
conectarnos a la esencia que quedarnos solamente en el fenómeno o en la forma. Entonces, cuando empezamos a vivir estas crisis, a veces ayuda a quitarle un poquito los dogmas y las reglas institucionales y nos hace ser más libres y consecuentes de llevar a todo lugar y en todo momento nuestro espíritu y nuestra capacidad de abrir desde él los valores y las virtudes que nos hagan ser mejores personas. Wow, qué cierre tan espectacular. Ciertísimo, Fer, ciertísimo. Coincido totalmente contigo. Ok. Y bueno, Muchísimas hemos gracias. llegado pues al final de esta plática con Fer, pero ¿qué te gustaría decirnos? Digo, lo que nos dijiste fue maravilloso, pero una última recomendación que harías. Yo soy de la idea, a lo mejor cerraría con una frase. Nuestra percepción hace nuestra realidad. Y si después de haber vivido tantas experiencias dolorosas, puedes entender que eres capaz de construir la identidad que va a acompañarte de aquí a futuro, yo creo que la premisa básica es hacer que no sea un camino de sufrimiento, Así que es. sea un camino de bondad, de gratitud y de un legado y trascendencia en donde nuestra esencia sea lo que recuerden los demás, por cómo los hicimos sentir, por lo que provocamos en su ser mientras transitábamos por aquí. Creo que eso es lo fundamental. ¿Eh? Y miren que Fer no solo les habla desde la parte científica, les habla también desde la experiencia personal. Y Un eso es poquito, bien valioso. un Mil poquito. gracias, Fer. Yo nada más me gustaría que nos dijeras dónde te pueden localizar si quieren tomar algún curso contigo, tu página, dónde pueden tener contacto contigo. En las redes estamos como modelo TGD, pero también pueden buscarme a mí como Fernando Gómez Urrea, a manera de que, bueno, pues tengamos ese contacto a lo mejor un poco más cercano. Hay de repente varios foros en donde estoy anunciando los talleres y los cursos, que ¿Eh? son específicamente las redes, y sí hay apertura a poder compartir esas convocatorias para quien les interese, ¿no? Perfecto. Pues mil gracias, Fer. De verdad, mil gracias por darnos tus conocimientos, tu experiencia y tu tiempo. Mil Al gracias. contrario, yo de verdad de corazón te reconozco, honro y agradezco el que abras estos espacios, estos foros para seguir compartiendo esta información y a su vez recibiendo de otros compañeros y de otros maestros lo que hay que ir actualizando conforme a esta praxis que es hermosísima, que es el desarrollo de la tanatología y de los procesos del duelo. Muchas gracias por tu esfuerzo y por tu trayectoria, por todo lo que has escrito y todo lo que convocas en nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Fer. Te mando un mega beso. Y a todos los Igualmente, que están aquí, pues seguiremos con todo esto. Hasta pronto. hasta pronto.